Cada vez que la abrazaba, mi hijastra gritaba aterrorizada. Mi marido me insultaba al instante y me acusaba de maltratarla delante de la asistenta. Ante mis sospechas, instalé en secreto una pequeña cámara de CCTV en su habitación cuando la casa estaba vacía. Esa tarde, al ver la grabación, las rodillas me flaquearon. Pero antes de empezar la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esto. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a este canal. El aroma del ajo salteado en la sartén caliente llenaba la impecable cocina de tonos blancos. El reloj de pared apenas marcaba las 5 de la mañana. Pero Elena ya estaba en faena, con el delantal atado a la cintura. Llevaba 3 meses casada con Javier, y se había propuesto ser la esposa y madrastra perfecta. Sabía que no era fácil ocupar el lugar de la madre biológica de Lara. Aquella niña callada de 5 años era el mayor desafío de su vida. Elena dispuso una tortilla francesa con trocitos de salchicha, dándole forma de cara de oso en un pequeño plato de color rosa. Sonrió satisfecha. Confiaba en que esa mañana Lara se comiera su desayuno sin necesidad de insistirle demasiado. «Huele de maravilla, cariño». Una voz grave la saludó desde atrás. Elena se giró y vio a Javier, ya de pie y elegante con una camisa de trabajo impecable. Su marido era realmente apuesto. Tenía un rostro de facciones marcadas y una mandíbula fuerte, el tipo de hombre que haría sentir protegida a cualquier mujer. Elena se sentía afortunada. Javier era un viudo rico, establecido y, por lo que ella había experimentado, la amaba profundamente. «Es para Lara». «Ayer dijo que le apetecían salchichas», respondió Elena, mientras se desataba el delantal. Se acercó para arreglarle el cuello de la camisa, que estaba ligeramente torcido. «¿Quieres el café ya?» Javier asintió, pero sus ojos no estaban fijos en Elena. El hombre estaba absorto en la pantalla de su móvil. Han entrado varios mensajes de clientes. «¿El café? ¿Bien cargado?» «Por favor», dijo él. Elena se quedó un poco helada. El tono de Javier sonaba distante, como si le estuviera hablando a una colega de trabajo y no a su esposa. Sin embargo, desechó esa sensación. Quizás Javier solo quería acostumbrarse a ese trato para que Lara lo imitara. Hasta ahora, a Lara todavía le costaba llamarla mamá. Poco después, se oyeron unos pasitos bajando las escaleras. Lara apareció con su uniforme de infantil, que le quedaba un poco grande. Llevaba el pelo recogido en 2 coletas, pero estaban despeinadas. «Buenos días, Lara, cariño». La saludó Elena con un tono alegre, exagerándolo a propósito para animarla. Lara se detuvo al final de la escalera. El rostro de la pequeña estaba pálido. Sus grandes ojos redondos miraron a Elena y rápidamente se desviaron hacia su padre, que estaba sentado en la mesa del comedor. No hubo sonrisa ni saludo de vuelta. Lara caminó con la cabeza gacha, encogiendo los hombros como si atravesara un pasillo lleno de fantasmas, y luego se sentó en la silla más alejada de Elena. «Ven, deja que mamá te arregle el pelo, ¿vale?» «Está hecho un desastre», dijo Elena con dulzura. Extendió la mano para tocar una de las coletas de Lara. «No», gritó Lara, contenida. Su pequeño cuerpo se echó hacia atrás con tal brusquedad que la silla chirrió ruidosamente contra el suelo de mármol. La mano de Elena se quedó congelada en el aire, con el corazón encogido. Esa reacción era demasiado exagerada. Solo quería arreglarle el pelo, no pegarle. El ambiente en el comedor se volvió tenso y silencioso de repente. Solo el tintineo de la cuchara de Javier contra su taza de café rompía la quietud. Javier dejó el móvil sobre la mesa y miró a Elena con una expresión indescifrable, plana pero penetrante. Elena la llamó Javier en voz baja. «Ya te he dicho que no la fuerces». Se ha asustado. «Solo quería arreglarle el pelo, Javier». No tenía otra intención, se defendió Elena con voz temblorosa. Retiró la mano y la apretó bajo la mesa. «Lo siento, Lara. No quería asustarte». Lara no respondió. La niña mantuvo la cabeza gacha, mirando el plato con la tortilla en forma de oso que tenía delante. Su manita temblaba al coger la cuchara. Elena se fijó en ello. ¿Por qué temblaba Lara? ¿Tan mala era a los ojos de su hijastra? El desayuno transcurrió en un silencio tortuoso. Elena intentaba tragar la comida, pero sentía como si estuviera comiendo piedras. Miró de reojo a Javier, esperando que su marido aliviara la tensión, pero él había vuelto a enfrascarse en los mensajes de su móvil, como si el pequeño drama de antes no hubiera ocurrido. El tiempo pasó hasta que llegó la hora de ir al colegio. Elena los acompañó hasta el porche. La rutina matutina, que debería ser cálida con besos y abrazos, siempre era el momento más incómodo en esa casa. «Lara, el almuerzo ya está en tu mochila», dijo Elena, agachándose para ponerse a su altura. Lara permanecía rígida junto al coche de su padre. Sus ojos se movían inquietos.
alternando entre el rostro de Elena y el de Javier, que estaba de pie, imponente, detrás de ella. «Dale un beso a mamá», ordenó Javier. Su voz era tranquila, pero con un matiz que hizo que a Elena se le erizara el vello. Lara avanzó un paso, dubitativa. Su pequeña mano se extendió. Cuando la piel de Elena rozó la de Lara, pudo sentir lo fría que estaba la mano de la niña, sudor frío. «Pórtate bien en el cole, cariño», susurró Elena. Su instinto maternal afloró. No podía soportar ver a Lara tan asustada. Con un gesto impulsivo, Elena acercó su rostro, con la intención de darle un beso en su mejilla regordeta como muestra de afecto. «No». El grito de Lara rompió la calma de la mañana. La niña apartó bruscamente la mano de Elena y corrió a esconderse detrás de las piernas de Javier. Su cuerpo temblaba violentamente. Su respiración era agitada, como si acabara de ser perseguida por una fiera. «¡Papá! ¡Papá!», gimoteaba Lara, aferrándose con fuerza al pantalón de Javier. Elena se quedó paralizada, todavía en cuclillas. La vergüenza y la confusión se mezclaron en su interior. La vecina de al lado, que estaba regando las plantas, se giró con una mirada de sospecha. Javier suspiró profundamente, como si estuviera agotado de enfrentarse a esa situación. Se agachó, acarició la cabeza de Lara y luego miró a Elena con una mirada afilada y acusadora. «¿Qué le has hecho mientras me duchaba, Elena?», preguntó Javier. Su tono era bajo pero cargado de reproche. «Por Dios, Javier, no he hecho nada. Acabo de levantarme, he preparado el desayuno. Una niña pequeña no reacciona así si no hay un motivo», la interrumpió Javier con frialdad. Abrió la puerta del coche y sentó a Lara en el asiento del pasajero. Antes de subir al asiento del conductor, miró a Elena una vez más. Esa mirada no era la de un marido enamorado, sino la de un fiscal. «Hablaremos esta noche. No me gustan los escándalos por la mañana. Los vecinos están mirando. Elena, compórtate». El coche se alejó, dejando a Elena todavía en cuclillas en el porche. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos. Apretó el pecho, que le oprimía. Lo había dado todo. Sus ahorros, su tiempo, su cariño. Pero, ¿por qué Lara la veía como si fuera un monstruo? Elena se levantó con las piernas temblorosas. Cuando se dio la vuelta para entrar en casa, sus ojos captaron algo que se había quedado junto a una gran maceta cerca de la puerta. Un bloc de dibujo de Lara probablemente se le había caído cuando la niña corrió. Elena lo recogió. El libro estaba abierto en una página recién coloreada. El lápiz de cera rojo dominaba el dibujo. Eran 3 figuras de palitos. Un hombre alto y grande, una niña pequeña y una mujer con el pelo largo. Sin embargo, había algo extraño. La figura de la mujer estaba dibujada con una boca ancha y negra y unas manos muy largas, como si estuviera a punto de agarrar el cuello de la niña, y encima de la figura de la mujer, escrito con la caligrafía torpe típica de una niña de infantil, ponía «Mamá mala». A Elena se le heló la sangre, no por la frase, sino porque vio otro detalle en la esquina del papel. Había una marca de lápiz muy fuerte, como si quien lo hubiera dibujado estuviera conteniendo una rabia o un miedo inmenso. Y lo que era más aterrador, Elena reconoció el estampado del pijama que llevaba la figura de la mamá mala. Era el pijama que ella usaba a menudo. ¿Quién le había enseñado a Lara a dibujar eso? El móvil en el bolsillo de su bata vibró. Un mensaje de un número desconocido. Contenía una sola frase corta. «Tu marido es un gran narrador», pero se le olvidó tapar un pequeño agujero. El misterioso mensaje de un número desconocido atormentó la mente de Elena durante todo el día. «Tu marido es un gran narrador», pero se le olvidó tapar un pequeño agujero. La frase se repetía en su cabeza como un disco rayado, envenenando su concentración en la oficina. Sin embargo, Elena se esforzó por desechar sus sospechas. Prefirió creer que era una broma de mal gusto o quizás una ex de Javier que no había superado la ruptura. No quería destruir un matrimonio tan reciente por una instigación digital sin fundamento. Al salir del trabajo, Elena decidió pasar por una gran juguetería en el centro de la ciudad. Recordaba que Lara se había quedado mirando fijamente un oso de peluche marrón con un lazo rojo en el escaparate la semana pasada. Quizás, pensó Elena, un regalo sorpresa podría ser un puente de paz entre nosotras. Quizás este oso podría hacer que Lara olvidara su miedo de esa mañana. Con el corazón palpitante de esperanza, Elena se llevó a casa la gran caja envuelta en papel de regalo con motivos de arcoíris. El cielo ya comenzaba a oscurecer cuando el coche de Elena entró en el jardín de la casa. El coche de Javier ya estaba aparcado. Qué raro que su marido hubiera vuelto tan pronto. «Hola, ya estoy en casa», dijo Elena al abrir la puerta principal. La casa estaba en silencio, pero el aire frío del aire acondicionado le caló hasta los huesos. En el salón, Elena vio a Lara sentada en la alfombra,
jugando con un puzzle acompañada de Carmen, la asistenta del hogar que trabajaba para Javier desde que era viudo. Al ver llegar a Elena, Carmen sonrió amablemente y asintió con respeto. Sin embargo, la reacción de Lara fue completamente diferente. La niña dejó de colocar las piezas del puzzle de inmediato. Su cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron con cautela, como si quien hubiera llegado no fuera su madrastra, sino un depredador. «Hola, Lara, cariño. Mira lo que te ha traído mamá». Elena intentó ignorar aquel lenguaje corporal de rechazo. Se acercó con una amplia sonrisa, ocultando el dolor en su corazón. Se arrodilló junto a la alfombra, ofreciéndole la caja de regalo. «Es el oso que viste en el centro comercial. Vamos a abrirlo juntas, ¿vale?» Lara no se movió. Su respiración comenzó a sonar pesada y rápida. «Vamos, cielo. Te lo he comprado especialmente para ti», insistió Elena de nuevo, un poco más apremiante. Extendió la mano para tocar el hombro de Lara. «No te acerques». El grito fue agudo, mucho más fuerte e histérico que el de la mañana. Lara se levantó de un salto, pateando las piezas del puzzle, que salieron volando, y luego agarró la caja de regalo de las manos de Elena. Con una fuerza que no se sabía de dónde había sacado, la niña arrojó la caja con todas sus fuerzas hacia Elena. ¡Pum! La esquina dura de la caja golpeó la sien de Elena. Un dolor agudo se extendió al instante, seguido de un mareo momentáneo. Elena se tambaleó hacia atrás, sujetándose la frente palpitante. «Señorita Lara, por Dios», exclamó Carmen, asustada, sin saber a quién ayudar. Lara no se detuvo ahí. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared y comenzó a gritar mientras se tapaba los oídos. «Vete, vete, no me pegues. Ayuda, papá, por favor». Elena se quedó boquiabierta. «¿No me pegues?» ¿Cuándo le había levantado ella la mano a esa niña? ¿Qué está pasando aquí? Una voz de barítono atronadora hizo que toda la habitación se congelara. Javier apareció desde la dirección de su despacho con el rostro enrojecido por la ira. Contempló el caos en el salón. El puzzle esparcido, la caja de regalo abollada, Elena sujetándose la sien, y Lara, histérica, en un rincón. Sin hacer preguntas, Javier corrió directamente hacia Lara, la cogió en brazos y la abrazó con fuerza. «Shh, tranquila, cariño. Papá está aquí, papá ya está aquí. Nadie te va a hacer daño». Una vez que los sollozos de Lara se calmaron un poco, convirtiéndose en un llanto contenido, Javier se giró hacia Elena. Su mirada era tan fría y llena de odio, que Elena se sintió insignificante al instante. «¿Qué le has hecho, Elena?», siseó Javier. «Javier, solo le estaba dando un regalo», intentó explicar Elena, con la voz quebrada, conteniendo las lágrimas. De repente, me tiró la caja a la cara. «Mira, hasta tengo un moratón en la sien». «No dramatices», le espetó Javier con dureza. Carmen bajó la cabeza, asustada. Un niño no reacciona como un loco si no lo provocan. «Seguro que la has vuelto a forzar, ¿verdad? La has obligado a aceptar tu bondad de mentira para parecer una madre perfecta delante de los demás. Dios mío, Javier, te juro que lo hago de corazón. Ahórrate las lágrimas». La cortó Javier bruscamente. Señaló el rostro de Elena con el dedo índice, mientras con la otra mano acunaba la cabeza de Lara contra su pecho, tapándole los ojos y los oídos como si la estuviera protegiendo de un monstruo. «Si no estás preparada para ser madre, dilo. No conviertas a mi hija en el conejillo de indias de tus emociones. Mírala, está traumatizada». «Traumatizada». Javier se dio la vuelta y subió con Lara al piso de arriba sin mirar atrás. «Carmen, limpie este desastre y no deje que la señora entre en la habitación de Lara esta noche. No quiero que se estrese más». Elena se quedó sola en medio del salón, humillada delante de su propia asistenta. Su orgullo estaba destrozado. El dolor en su sien no era nada comparado con el dolor en su pecho. Se sentía calumniada en su propia casa, por su propio marido. «Tenga paciencia, señora», susurró Carmen mientras comenzaba a recoger las piezas del puzzle. «La señorita Lara quizás esté cansada». Elena no respondió. Ayudó a Carmen a recoger la caja del oso de peluche que había sido arrojada. Al levantar la caja, algo cayó de entre los cojines del sofá donde Lara había estado acurrucada. Un pequeño objeto de color negro. Al principio, Elena pensó que era una pieza del puzzle o un Lego, pero al recogerlo, frunció el ceño. Era un pendrive con forma de personaje de dibujos animados, pero la tapa estaba ligeramente abierta, revelando una pequeña luz indicadora que parpadeaba con un tenue color rojo, casi imperceptible si la habitación no estuviera algo oscura. Elena conocía ese tipo de pendrive. No era una simple memoria USB. Era una grabadora de voz. Un modelo de última generación que podía grabar durante horas sin parar. El corazón de Elena se aceleró. Una grabadora de voz entre los cojines del salón.
Con manos temblorosas, Elena se apresuró a esconder el objeto en el bolsillo de su pantalón de trabajo antes de que Carmen lo viera. ¿Por qué había un dispositivo de escucha donde Lara solía jugar? ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Acaso Javier espiaba sus conversaciones con Lara para buscarle fallos? ¿O le había pedido a Lara que lo llevara? Cuando Elena se disponía a ir a su habitación, su móvil vibró de nuevo. Una notificación de chat del mismo número de la mañana. Elena abrió el mensaje con la respiración contenida. Esta vez no era texto, sino una foto. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El móvil casi se le escapa de las manos. La foto mostraba un recibo de una farmacia con fecha de 2 días antes. El nombre del comprador estaba claramente impreso. Javier Pratama. Sin embargo, no fue el nombre del comprador lo que le heló la sangre a Elena, sino el nombre del medicamento comprado. Era un fármaco potente, un depresor del sistema nervioso central. El tipo de medicamento utilizado en pacientes con trastornos mentales graves para inducir alucinaciones y paranoia. Y debajo de la foto, el misterioso remitente añadió una frase que hizo que las rodillas de Elena flaquearan al instante. Pregúntale a tu perfecto marido en la leche de quién mezcla esa medicina cada noche. Esa noche, la lujosa casa de 2 plantas se sentía como una fría mazmorra subterránea. Elena estaba sentada al borde de la cama de la habitación de invitados, el lugar al que había sido desterrada por orden de Javier. El móvil en su mano se sentía caliente, como si le quemara la palma. La foto del recibo del potente medicamento seguía en la pantalla. Haloperidol. Elena lo había buscado en internet. Era un antipsicótico, un fármaco para aliviar los síntomas de trastornos mentales graves, alucinaciones y delirios. ¿Por qué compraba Javier un medicamento tan fuerte? ¿Y para quién? El mensaje del remitente misterioso resonó de nuevo en su mente. Pregúntale a tu perfecto marido en la leche de quién mezcla esa medicina cada noche. El corazón de Elena latía con fuerza. Su lógica luchaba contra el amor que sentía por Javier. Javier era estricto y a veces duro, pero envenenar a su propia hija era una acusación demasiado cruel. Sin embargo, la reacción histérica y antinatural de Lara, la mirada vacía de la niña y su miedo desmedido, ¿podrían ser los efectos secundarios del medicamento? Elena no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que asegurarse. A hurtadillas, Elena salió de la habitación. El reloj marcaba las 11 de la noche. Las luces del salón estaban apagadas, dejando una penumbra creada por las luces del jardín que se filtraban por la ventana. Elena se dirigió a la cocina. Su objetivo era uno: el bote de leche en polvo de Lara que estaba en la despensa. Sus manos temblaban al coger el bote de fórmula de sabor a chocolate. Abrió la tapa y olió el contenido. Olía normal, como cualquier leche en polvo. Elena cogió una cuchara y removió el polvo, buscando algo extraño, quizás un polvo blanco de otro color. ¿Buscando veneno para ratas, Elena? La voz surgió de repente desde la puerta de la cocina, haciendo que Elena diera un respingo. El bote de leche se le escapó de las manos, derramando el polvo de chocolate por el suelo de baldosas blancas. Javier estaba allí, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Su rostro estaba medio cubierto por la sombra, lo que le daba una expresión aterradora. No parecía tener sueño en absoluto. Javier, tartamudeó Elena. Solo iba a prepararme un vaso de leche caliente. No podía dormir. Javier avanzó lentamente. El sonido de sus pasos pesados resonaba en la silenciosa cocina. Se detuvo justo delante de Elena, mirando el derrame de leche en el suelo con una expresión de asco. No mientas, siseó Javier. Sospechas de mí, ¿verdad? Has estado actuando de forma extraña todo el día. Tus ojos no han dejado de vigilarme. Elena se armó de valor. Era el momento de preguntar. No podía echarse atrás. Javier, quiero preguntarte algo. Lara no está enferma, ¿verdad? Me refiero a una enfermedad que necesite un medicamento especial. Javier frunció el ceño profundamente. ¿A qué te refieres? Esta mañana y esta tarde, la reacción de Lara no fue normal, Javier. Una niña pequeña no se pone histérica así sin motivo. Me preocupa que haya tomado una medicina equivocada o que alguien le esté dando algo que le provoque alucinaciones. Elena intentó elegir sus palabras con la mayor delicadeza posible, evitando una acusación directa. Hubo un breve silencio, y luego Javier se echó a reír. Una risa seca y sin humor. Negó con la cabeza lentamente, mirando a Elena como si estuviera viendo a alguien digno de lástima. Vaya, eres increíble, Elena dijo Javier con sarcasmo. ¿Ahora quieres ser médico o detective? ¿Pretendes acusarme de envenenar a mi propia hija para cubrir tus errores? No te estoy acusando, Javier. Solo pregunto. Ven conmigo. La interrumpió Javier bruscamente. Le agarró la muñeca con fuerza y la arrastró fuera de la cocina. Javier, me haces daño. ¿A dónde vamos? Elena intentó soltarse, pero el agarre de Javier era como una tenaza de hierro. Javier la llevó escaleras arriba, directamente a la habitación de Lara.
Abrió la puerta de la habitación de tonos morados a la fuerza. En la cama, Lara dormía profundamente abrazada a una almohada. Sin embargo, el fuerte ruido de la puerta al abrirse hizo que la niña se despertara sobresaltada. «Papá», susurró Lara con voz ronca. Sus ojos parpadearon asustados al ver a Javier y Elena en el umbral. A Javier no le importó si Lara se asustaba o no. Tiró de Elena hacia la cama y con un movimiento rápido pero cuidadoso, levantó la manga del pijama de Lara. «Mira esto», le espetó Javier, acercando el bracito de Lara a la cara de Elena. Elena se quedó sin aliento. En la parte superior del brazo de Lara, justo donde la manga lo cubría, había un gran moratón amoratado, la marca de un pellizco o de unos dedos que habían apretado con mucha fuerza. «¡Dios mío!». Elena se tapó la boca con la mano. «Lara, ¿cómo te has hecho eso?». Javier miró fijamente a Elena, con los ojos entrecerrados. «¿Todavía preguntas por qué? Lara me lo ha contado antes de dormir. Mamá Elena me ha pellizcado cuando papá estaba en la ducha esta mañana. Me ha dicho que la amenazaste con pegarle si se chivaba». «¡Mentira!», gritó Elena. Las lágrimas brotaron de inmediato. Miró a Lara, buscando que la defendiera. «Lara, cariño, mamá nunca te ha pellizcado, ¿verdad? Díselo a papá. Cielo, mamá nunca te ha hecho daño». Lara temblaba violentamente. Se soltó del agarre de Javier y se abrazó las rodillas, hundiendo la cara en ellas. «Duele, papá. Tengo miedo», gimió en voz baja. El mundo de Elena se derrumbó. Una niña tan pequeña estaba mintiendo. Javier soltó la mano de Elena con brusquedad, como si tocarla fuera repulsivo. «Lo has oído tú misma». Los niños pequeños no saben mentir, Elena. Pero los adultos estresados son expertos en la manipulación. O quizás estás enferma. Javier acercó su rostro. Su voz se convirtió en un susurro letal, como el de una serpiente. «Quizás eres tú la que necesita la medicina, Elena. Trabajas demasiado. Estás obsesionada con ser la madre perfecta hasta el punto de que no te das cuenta de lo que hacen tus manos cuando te enfadas. Se llama disociación. La maltratas sin darte cuenta, y luego tu cerebro borra el recuerdo para que puedas seguir sintiéndote una buena persona». Las palabras de Javier se clavaron en la mente de Elena como agujas envenenadas. Disociación. Sin darse cuenta. ¿Era posible? ¿Estaba tan loca? ¿Era ella el verdadero monstruo? Elena empezó a dudar de sus propios recuerdos. Sus manos temblaban violentamente mientras se miraba las palmas. ¿Fueron estas manos las que causaron ese moratón? «Fuera», ordenó Javier con frialdad. «Sal de la habitación de mi hija. A partir de mañana, no te acerques a Lara sin mi supervisión. Si aparece un solo moratón más, no dudaré en meterte en la cárcel o en un psiquiátrico». Elena retrocedió lentamente. Las lágrimas nublaban su visión. Salió corriendo de la habitación. Volvió a la de invitados y cerró la puerta con llave. Su cuerpo se deslizó por la puerta, llorando en silencio para que no la oyeran fuera. Su confianza en sí misma estaba destrozada. Se sentía loca. Sin embargo, en medio de sus sollozos, su mano tocó el bolsillo de su pantalón. El pendrive con la grabadora de voz que había encontrado esa tarde seguía allí. El objeto se sentía frío contra su piel. Si realmente estaba loca, si realmente era una maltratadora inconsciente, esta grabación podría demostrarlo. Quizás la grabación contenía la voz de Elena insultando a Lara durante uno de sus lapsus de memoria. Con manos temblorosas, Elena sacó su portátil de trabajo de la bolsa. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Conectó el pequeño dispositivo al puerto USB. Apareció una carpeta en la pantalla. Solo había un archivo de audio, de 2 horas de duración, grabado ese mismo día, justo cuando Elena estaba en la oficina. Elena se puso los auriculares, respiró hondo y pulsó el botón de reproducción. Al principio, solo se oía el sonido de los dibujos animados de la televisión y el zumbido del aire acondicionado. Pasaron 10 minutos. Solo se oía a Carmen barriendo el suelo. Sin embargo, en el minuto 45, se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Unos pasos pesados entraron. Eran los pasos de Javier. Pero, ¿no debería estar Javier en la oficina a esa hora? Se oyó la voz de Javier. Pero no era la voz suave que ella solía escuchar. «Lara, ven aquí». «No quiero, papá es malo», se oyó la voz de Lara, como un chillido. «He dicho que vengas aquí. ¿Quieres que te vuelva a encerrar en el trastero con las ratas?». Se oyó un arrastrón, seguido del llanto contenido de Lara. «Escúchame bien. Cuando esa mujer vuelva, tienes que gritar si se te acerca. Tienes que tirarle cosas. ¿Entendido? Pero mamá Elena es buena, papá. Ella no es tu madre». El grito de Javier fue tan fuerte que Elena se sobresaltó en su habitación. «Es una bruja. Quiere quitarnos esta casa.
Si quieres a papá, tienes que hacer que se vaya. Si no, a tu osito de peluche. Se oyó el sonido de tela rasgándose. Papá le corta el cuello. Elena se tapó la boca con fuerza para no gritar. Sus ojos miraban fijamente la pantalla del portátil. No, no estaba loca. No estaba enferma. Pero un nuevo terror se apoderó de ella cuando el archivo de audio se detuvo de repente y desapareció de la pantalla. El cursor de su portátil se movía solo. Una ventana del bloc de notas se abrió automáticamente en la pantalla de su portátil, que estaba conectado al Wi-Fi de la casa. Unas frases se teclearon, letra por letra, por alguien que controlaba su portátil a distancia. Sé que estás escuchando, mi amor. Abre la puerta de tu habitación ahora. Al segundo siguiente, el pomo de la puerta de la habitación de Elena comenzó a girar lentamente. La puerta no estaba cerrada con llave. El corazón de Elena pareció detenerse cuando el pomo de la puerta giró hacia abajo. Con un movimiento reflejo impulsado por pura adrenalina, la mano de Elena agarró el pendrive que estaba conectado al portátil, lo arrancó a la fuerza y lo escondió dentro de su sujetador. El único lugar que pensó que no registrarían. La puerta se abrió de par en par. Javier estaba allí. No había rastro de la ira explosiva de esa tarde. No tenía el rostro enrojecido. Solo una sonrisa delgada y aterradora. Y una mirada tan tranquila como la superficie de un lago envenenado. Llevaba un pijama de seda azul oscuro. Parecía muy relajado, como si no acabara de amenazar a su esposa a través de la pantalla de un ordenador. ¿Aún no duermes, cariño?, preguntó Javier con suavidad. Demasiada suavidad. Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra el armario. Su respiración era entrecortada. Has hackeado mi portátil. Javier entró, cerrando la puerta detrás de él con un suave clic que sonó como una sentencia de muerte en los oídos de Elena. Se acercó al escritorio, miró la pantalla del portátil, ahora completamente en blanco, mostrando solo el fondo de pantalla estándar. El texto de la amenaza había desaparecido. ¿Hackear? Javier se rió entre dientes mientras se acariciaba la barbilla. Tu imaginación se está volviendo cada vez más salvaje, Elena. Recibí una notificación del sistema de seguridad de la casa de que había una actividad de red sospechosa desde este portátil. Solo estaba comprobando desde mi móvil, preocupado por si había un virus. Miró fijamente a Elena. Sus ojos recorrieron el rostro pálido de su esposa. Estás hecha un desastre. Sudor frío, temblores. ¿Estás viendo cosas que no son reales otra vez? ¡No finjas, Javier!, gritó Elena, aunque su voz temblaba. He escuchado la grabación. He oído tu voz amenazando a Lara. Tú eres quien la maltrata. Tú eres quien le ordena que me odie. Javier no lo negó. Tampoco lo confirmó. Simplemente miró a Elena con una expresión de lástima. La mirada de un médico a un paciente gravemente enfermo. Lentamente, extendió la mano. ¿Qué grabación, Elena? Aquí no hay ningún archivo, dijo Javier mientras tecleaba algo en el teclado del portátil de Elena. Giró la pantalla hacia ella. Vacía. Todas las carpetas estaban limpias. ¿Ves? No hay ninguna grabación de voz, ninguna prueba. Solo estás tú histérica en mitad de la noche. La has borrado. La has borrado a distancia. Javier suspiró profundamente. Su rostro mostraba una profunda decepción. Basta. Esto ha ido demasiado lejos. Tu estado mental está empeorando. Estás empezando a crear escenarios malvados en tu cabeza, para culparme porque no puedes aceptar la realidad de que Lara te rechaza. Sin previo aviso, Javier cerró el portátil bruscamente y se lo metió bajo el brazo. Su otra mano se dirigió hacia Elena. Dame tu móvil. ¿Qué? No. Elena se aferró al bolsillo de su pantalón. Dámelo, le espetó Javier. Su voz no era alta, pero estaba llena de una presión dominante que acobardó a Elena. A partir de esta noche, desintoxicación digital. Sin aparatos, sin internet, sin televisión. Necesitas un descanso total de todo este veneno mental. Mañana llamaré al mejor psiquiatra para que te trate en casa. ¿Vas a encerrarme? Las lágrimas de Elena cayeron. Voy a curarte, corrigió Javier con frialdad. Avanzó un paso y le arrebató el móvil del bolsillo a la fuerza. Elena intentó resistirse, golpeando el ancho pecho de su marido, pero la fuerza de Javier era muy superior. En un instante, el móvil ya había cambiado de manos. Duerme. Cierra la puerta con llave si quieres, no me importa. Pero recuerda. Elena. Javier se inclinó y le susurró unas palabras justo al oído. El aroma a menta de su aliento le resultó nauseabundo. Nadie te va a creer. Una esposa deprimida contra un respetado y cariñoso empresario, ¿sabes quién va a ganar? Javier salió, llevándose el portátil y el móvil de Elena, dejando a su esposa derrumbada en el suelo. Se oyó el sonido de una llave girando desde fuera. Elena estaba encerrada. Esa noche, Elena no durmió ni un segundo. Se acurrucó en un rincón de la habitación,
abrazándose las rodillas. Se sentía completamente sola en el mundo. Su acceso a la comunicación había sido cortado. Aunque el pendrive seguía a salvo bajo su ropa interior, era inútil si no tenía un dispositivo para reproducirlo o enviárselo a alguien. Al día siguiente, comenzó el verdadero infierno. La casa se convirtió en una fortaleza. La verja de la entrada estaba cerrada con doble candado. El amable vigilante de seguridad de siempre fue reemplazado por un hombre nuevo, de rostro adusto, que no permitía a Elena salir del porche. Carmen, la única persona que podría haberla ayudado, parecía aterrorizada. La anciana evitaba la mirada de Elena y trabajaba en silencio, como si una cámara invisible la vigilara. Elena intentó pedirle prestado el móvil a Carmen cuando Javier se fue a la oficina, pero la asistenta se echó a llorar y se arrodilló a sus pies. «Perdóneme, señora. El señor dijo que si le prestaba un dispositivo, le quitarían la beca a mi hijo en el pueblo. El señor es quien paga los estudios de mi hijo, señora. Tengo miedo», sollozó Carmen. Elena se sentó, derrotada, en una silla del comedor. Javier lo había calculado todo. Ataba a todo el mundo con dinero y poder. Elena estaba completamente aislada en esa jaula de oro. Por la tarde, la desesperación de Elena llegó a su punto máximo. Necesitaba una salida. Necesitaba un aliado. Mientras caminaba sin rumbo por el pasillo del segundo piso, sus pasos se detuvieron frente a una puerta que siempre había estado cerrada con llave, el viejo trastero al final del pasillo. Por alguna razón, hoy la puerta estaba ligeramente entreabierta. Quizás Carmen se había olvidado de cerrarla bien después de coger los productos de limpieza. Una fuerte curiosidad guió los pies de Elena hacia adentro. La habitación estaba polvorienta y llena de cajas de cartón apiladas. En un rincón había un viejo armario de madera de teca que parecía gastado. Elena se acercó. Su corazón latía con fuerza. Sentía que había algo allí que la llamaba. Abrió el cajón inferior del armario. Debajo de una pila de manteles viejos, sus manos tocaron una agenda con tapas de cuero rojo, ya desgastadas. Elena la abrió. Era un diario. En la primera página estaba escrito el nombre de la propietaria con una caligrafía pulcra y hermosa, Isabel. El nombre de la difunta primera esposa de Javier. La madre biológica de Lara. Elena leyó página tras página con la respiración contenida. Al principio, eran notas felices sobre el embarazo y el nacimiento de Lara, pero a mitad del libro, el tono de la escritura cambió drásticamente. Miedo, sospecha y desesperación teñían cada frase. Los ojos de Elena se quedaron fijos en la última entrada, fechada 2 días antes de que Isabel supuestamente muriera en un accidente al caer por las escaleras. 12 de mayo de 2021. Me ha obligado a tomarme esa medicina otra vez. Me duele la cabeza. Sé que no estoy loca, pero está haciendo que todo el mundo crea que sí lo estoy. Lara, perdóname, hija mía. Ya no puedo protegerte. Él no es humano. Es un demonio disfrazado. Si alguien lee esto, por favor, busca eso detrás del cuadro de los girasoles en el despacho. Es mi seguro de vida. Ya viene. Oigo sus pasos. El diario se le cayó de las manos a Elena. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Isabel no murió en un accidente. El patrón que estaba experimentando Elena era exactamente el mismo que el de Isabel. Medicinas, acusaciones de locura, aislamiento. Elena se giró hacia la puerta del trastero, alerta. Pero el sonido estridente del teléfono fijo desde el piso de abajo la sobresaltó. El teléfono fijo. Elena había olvidado que todavía había un teléfono de cable en el salón que rara vez se usaba. Quizás Javier se había olvidado de desconectarlo. Elena salió corriendo del trastero, bajando las escaleras a toda velocidad. Agarró el auricular del teléfono en la mesita de la esquina. Había tono de llamada. Con manos temblorosas, Elena marcó el número de emergencias. El único número que recordaba de memoria, aparte del de sus padres, que vivían fuera de la península. «Hola, policía», dijo Elena rápidamente, sin aliento. «Hola, ¿emergencia 112? ¿En qué puedo ayudarle?» «Ayúdenme. Mi marido me tiene secuestrada. Quiere matarme. Mi dirección es calle». Antes de que Elena pudiera decir el nombre de la calle, una mano grande se extendió desde detrás de ella y presionó con fuerza el botón para colgar la llamada. ¡Clic! A Elena se le cortó la respiración. El olor a perfume masculino que conocía tan bien la invadió. «Mira que eres traviesa», susurró la voz de Javier justo detrás de su cuello. «Y yo que acababa de llegar para darte una sorpresa». Elena se giró lentamente, con el rostro pálido como la cera. Javier estaba allí, sonriendo de oreja a oreja. En su mano derecha, sostenía un gran martillo. «¿Qué hacías con este teléfono estropeado, cariño?» «Ya te lo dije». Javier levantó el martillo en alto, y luego lo descargó con todas sus fuerzas sobre el aparato telefónico. Crack. El teléfono saltó en 1000 pedazos.
Y ahora, dijo Javier mientras pateaba los fragmentos de plástico con la punta de su zapato, tenemos visita. Tu médico particular ha llegado. Vamos a recibirlo con una sonrisa. No me dejes en ridículo. El mundo de Elena se volvió negro, y luego comenzó a girar vertiginosamente mientras la conciencia regresaba lentamente. Sus párpados pesaban como el plomo. Tenía la boca seca, como si hubiera tragado arena. Lo último que recordaba era la sonrisa de Javier, un hombre con una bata blanca presentado como el doctor Herrera, y la fría sensación de una aguja hipodérmica perforando la piel de su brazo. Ya está despierta. Una voz de mujer, aguda y autoritaria, sonó débilmente. Elena reconoció esa voz. Era la de su suegra, Pilar. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. La señora Pilar era estricta y crítica, pero era una mujer respetable. Seguro que le creería si le contaba todo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Elena se obligó a levantarse de la cama. Su cuerpo se tambaleaba. Sus piernas parecían de gelatina. El sedante que le habían inyectado a la fuerza había paralizado su sistema nervioso. Elena arrastró los pies hacia la puerta de la habitación, que extrañamente no estaba cerrada con llave. La luz brillante del salón le deslumbró. En el sofá de cuero color crema, estaba sentada la señora Pilar con un bolso de marca en su regazo. Tenía el ceño fruncido. A su lado, Javier estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos, interpretando a la perfección el papel de un marido estresado y agotado. «Mamá», llamó Elena. Su voz salió ronca y entrecortada como la de un borracho. Sentía la lengua pastosa y difícil de controlar. Todos los ojos se volvieron hacia ella. En lugar de simpatía, la mirada de la señora Pilar irradiaba una profunda aversión. «Mírala, mamá», dijo Javier en voz baja. Su tono estaba lleno de una tristeza fingida. Se despierta a estas horas, con el pelo revuelto, apenas puede caminar. El doctor Herrera dice que hay que aumentar la dosis porque se está volviendo más agresiva. Por el amor de Dios, Elena, suspiró la señora Pilar, negando con la cabeza. Pensé que eras una buena mujer que podría cuidar de mi hijo y mi nieta. Resulta que estás loca de remate. No, mamá. Escúchame. Elena intentó acercarse, extendiendo las manos al aire. Javier. Javier es el malo, mamá. Le da medicinas a Lara. Rompió el teléfono. Quiere matarme. Sin embargo, debido a la alta dosis de sedantes, las palabras de Elena sonaban como un delirio incoherente. Su articulación estaba destrozada. Para la señora Pilar, Elena sonaba como una loca en medio de una alucinación severa. La señora Pilar se levantó y apartó la mano de Elena, que intentaba tocar su brazo. «Cuida tus palabras». Javier es el marido más paciente del mundo. Ya es una suerte que no se haya divorciado de ti y te haya echado a la calle. En lugar de eso, llama a un médico carísimo para que te trate en casa. ¿Y así se lo pagas? ¿Acusándolo de querer matarte? «Pero mamá, hay una grabación, el diario de Isabel», lloró Elena. Sus lágrimas mojaban sus mejillas. Sus rodillas no podían sostenerla. Cayó sentada en el frío suelo de mármol. «Basta», le espetó la señora Pilar. «No vuelvas a mencionar el nombre de mi querida nuera, que en paz descanse. Isabel murió en un accidente. No la metas en tu locura». Javier se levantó del sofá. Se arrodilló junto a Elena y la rodeó con el brazo. Para un extraño, parecería un abrazo cariñoso. Sin embargo, la mano de Javier apretó el brazo de Elena justo en la marca de la inyección, presionando con fuerza hasta que Elena gimió de dolor. «Perdona a mi mujer, mamá. Está teniendo una crisis», susurró Javier suavemente. Luego se volvió hacia Elena con una mirada mortal, oculta a la vista de su madre. «Cariño, tienes que descansar. No me avergüences delante de mamá». «¿Dónde está Lara?», deliró Elena, desesperada. «Quiero ver a Lara». «Lara te tiene miedo», espetó la señora Pilar. «Antes, mi nieta se escondió en el baño cuando oyó que salías de la habitación. Eres una madrastra fracasada. Fracasada». Esas palabras se clavaron en el corazón de Elena con más fuerza que una bofetada. Fracasada, loca, desagradecida. «Ya está bien, mamá. Dejaré que Javier lleve a Elena a su habitación». «Su nueva enfermera llegará pronto», dijo Javier, mediando. La levantó, o más bien la arrastró, de vuelta a la habitación de invitados. En cuanto la puerta se cerró, la máscara de Javier se cayó. La empujó bruscamente y ella cayó sobre la cama. «¿Lo ves?» «No sirve de nada que hables», dijo Javier con frialdad. «Mi madre cree más en mis lágrimas que en los desvaríos de una loca como tú. Los efectos del haloperidol y los somníferos te hacen parecer una yonki. Perfecto». Elena solo podía llorar en silencio. Su cuerpo estaba demasiado débil para luchar. Se sentía pequeña, humillada y sola en el mundo. «Ah, una cosa más», Javier sonrió de lado. «Como estoy ocupado con el trabajo y no puedo vigilarte 24 horas,
He contratado a una enfermera privada solo para ti. Vivirá en esta habitación contigo. Se asegurará de que te tomes las medicinas, comas y no hagas ninguna tontería. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Una joven entró con una bandeja que contenía un vaso de agua y varias pastillas de colores. La mujer era guapa, de cuerpo esbelto, y con un uniforme de enfermera blanco y ajustado. Llevaba el pelo teñido de rubio, y su maquillaje era demasiado recargado para una profesional de la salud. Pero lo que le heló la sangre a Elena no fue su apariencia, sino la forma en que la mujer miraba a Javier. Había un brillo de deseo y familiaridad repugnante en sus ojos. La mujer sonrió coquetamente y dejó la bandeja en la mesa. «Hola, señora Elena», dijo la mujer con un tono falsamente dulce. «Me presento, soy Sofía. Yo me encargaré de cuidarla a partir de ahora». Elena reconoció esa voz. Era la voz de la mujer que había oído de pasada hablando por teléfono con Javier hace unas semanas, a la que Javier había calificado de clienta pesada. Y la mirada de Sofía al ver a Elena no era la de una enfermera, sino la de una vencedora que mira a una perdedora derrotada. Javier se acercó a Sofía y con descaro le acarició la cintura delante de Elena. «Cuídala bien, Sofía. Asegúrate de que mi esposa duerma profundamente. Para siempre. Quiero decir, durante su tratamiento». Sofía soltó una risita, que sonó como una campana fúnebre en los oídos de Elena. «Por supuesto, mi amor. Déjamelo a mí». Javier salió de la habitación, dejando a Elena encerrada con su amante, que ahora tenía poder absoluto sobre su vida. Sofía se acercó a la cama y le sujetó la barbilla a Elena con sus uñas largas y afiladas. Su dulce sonrisa desapareció, reemplazada por un rostro cruel y aterrador. «Así que esta es la soberbia señora de la casa», susurró Sofía. Cogió el vaso de agua y el puñado de pastillas de la bandeja. «Escúchame, loca. Tómate esto de una vez. Cuanto antes desaparezcas, antes podremos Javier y yo quedarnos con esta casa y casarnos oficialmente. Así que sé una niña buena y trágate tus medicinas». Sofía intentó meterle las pastillas a la fuerza en la boca. Elena apretó los labios con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No quería morir. No quería perder. Pero no tenía fuerzas. En el momento en que la desesperación casi la ahogaba, el recuerdo de Elena volvió al diario de Isabel que había leído de pasada en el trastero. «Busca eso detrás del cuadro de los girasoles en el despacho». El despacho de Javier estaba al lado de esa habitación. Sus paredes eran contiguas. Mientras Sofía se distraía un momento al dejar el vaso, los ojos de Elena captaron algo en la pared, cerca del cabecero de la cama. Había una fina grieta y una vieja rejilla de ventilación tapada por el armario. Si la estructura de la casa era como la de las casas antiguas, esa ventilación podría conectar con la habitación de al lado. Elena dejó que Sofía la obligara a tragar una pastilla, fingiendo desmayarse después. «Débil», se burló Sofía. La mujer se dirigió al sofá del rincón, sacó su móvil y empezó a hacerse selfies. Elena abrió los ojos ligeramente. Aún no estaba acabada. Todavía tenía el pendrive en su sujetador. Y ahora tenía un nuevo objetivo: atravesar esa pared o encontrar la manera de entrar en ese despacho. Pero antes de poder trazar un plan, sus ojos se fijaron en el techo de la habitación. En una esquina, había una pequeña luz indicadora roja parpadeando en lo que parecía un detector de humo. No, no era un detector de humo. La forma era diferente. Tenía una pequeña lente negra en el centro. Era una cámara de CCTV. A Elena se le cortó la respiración. Javier había instalado una cámara en esa habitación para vigilarla. Una idea loca, temeraria y peligrosa surgió en la mente de Elena. Si a Javier le gustaba mirar, entonces Elena le daría un espectáculo, pero no el de una loca. Usaría esa cámara para darle la vuelta a la situación. Sin embargo, por ahora, tenía que sobrevivir a esa víbora llamada Sofía, que ahora la miraba mientras jugaba con una jeringuita vacía en sus manos. «Esta noche será larga, señora Elena», siseó Sofía. «No esperes poder dormir». El sabor amargo de la medicina aún persistía en la garganta de Elena. Aunque había logrado escupir la pastilla amarilla en la maceta de la esquina, mientras Sofía estaba distraída hacía una hora, Elena permanecía inmóvil en la cama, controlando su respiración para que sonara regular y pesada, imitando el ritmo de alguien profundamente dormido bajo el efecto de un sedante. En el sofá del rincón, Sofía estaba sentada con las piernas estiradas, usando auriculares. La luz de la pantalla de su móvil iluminaba su rostro sonriente y coqueto. Estaba en una videollamada, muy probablemente con Javier. Elena podía oír débilmente las risas contenidas de Sofía y sus susurros. «Sí, mi amor, todo tranquilo. Está acá. Oh, como un zombi». A Elena le hervía la sangre. Pero su mente ahora trabajaba con la frialdad del hielo. Sus lágrimas se habían secado.
El miedo que la había paralizado se había transformado en un primitivo instinto de supervivencia. Recordó el mensaje en el diario de Isabel. El cuadro de los girasoles en el despacho. Exactamente a las 2 de la madrugada, Sofía finalmente se quedó dormida. Su móvil yacía sobre su pecho, su boca ligeramente abierta. Se oía un suave ronquido. Era su oportunidad. Elena se levantó de la cama sin hacer ruido. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. No se dirigió a la puerta de la habitación. Sabía que estaba cerrada con llave desde fuera y que la llave estaba en el bolsillo del ajustado pantalón de Sofía. El riesgo de cogerla era demasiado grande. La mirada de Elena se centró en el gran armario empotrado que estaba contra la pared de la derecha. Esa pared lindaba directamente con el despacho de Javier. En casas antiguas de este estilo, a menudo había puertas de conexión entre habitaciones, que los nuevos propietarios solían tapiar o simplemente bloquear con un armario. Elena se deslizó por el estrecho espacio entre el armario y la pared. Efectivamente, detrás de una gruesa capa de polvo, había un marco de puerta de madera. Tanteó el pomo. Estaba cerrado con llave, pero era una cerradura de pestillo simple y oxidada. Elena se quitó una horquilla del pelo. Con manos temblorosas pero concentradas, manipuló la cerradura. Se oyó un suave clic. La puerta se abrió con un chirrido casi inaudible. El aroma a tabaco caro y papel viejo la recibió. Elena entró en el despacho de Javier. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. El corazón de Elena latía tan rápido como el de un velocista. Si Javier también tenía una cámara aquí, su historia habría terminado. Sin embargo, Elena vio que la luz indicadora de la cámara en la esquina de la habitación estaba apagada. Quizás Javier la apagaba cuando estaba él para tener privacidad y se olvidó de volver a encenderla. O quizás, esa noche, Dios estaba del lado de Elena. Los ojos de Elena recorrieron la habitación. En la pared, sobre el escritorio, colgaba una imitación de un cuadro de girasoles al estilo de Van Gogh. Para cualquier persona parecería un cuadro normal, pero para Elena esa noche era el mapa de un tesoro. Se subió a la silla de escritorio de Javier y con cuidado descolgó el pesado cuadro. El polvo voló por todas partes. Detrás del marco de madera, en la parte trasera, había un sobre marrón pegado con cinta aislante negra, casi camuflado con el color de la madera. Las manos de Elena temblaron al arrancar la cinta. Saltó al suelo y abrió el sobre bajo la luz de la luna para poder leer su contenido. Dentro había dos cosas: un documento legal y una pequeña tarjeta de memoria SD. Elena abrió el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el encabezado. Acta de donación y testamento. Leyó línea por línea con la respiración contenida. El documento establecía que esa lujosa casa, junto con todos los activos, ahorros y acciones, pertenecían al padre de Isabel y eran heredados en su totalidad por Lara. Javier, como marido, no tenía ningún derecho de propiedad, ni un céntimo. Había una cláusula aterradora en el último párrafo. En caso de fallecimiento de Isabel, la tutela del patrimonio recaerá en Lara. Javier Pratama solo tendrá derecho a residir como tutor legal hasta que Lara cumpla 21 años. Si Lara fallece o es declarada incapacitada mental permanente antes de los 21 años, todos los activos pasarán a ser propiedad total de Javier Pratama. El mundo de Elena dio un vuelco. El rompecabezas estaba resuelto. Javier no era rico. Javier era un parásito. Se casó con Isabel por su fortuna. Y cuando Isabel se volvió incontrolable, se deshizo de ella. Ahora, el único obstáculo de Javier para apoderarse de toda la fortuna era Lara. Pero no podía simplemente matar a Lara, porque levantaría las sospechas de la policía. Así que ideó otro plan: volver loca a Lara, hacerla parecer mentalmente incapacitada o gravemente traumatizada para poder solicitar la gestión total de los activos ante un tribunal. Y el papel de Elena. Elena era solo un peón. Fue traída para ser un falso testigo presencial. Javier necesitaba a alguien de fuera que pudiera testificar en el juicio. Sí, señor juez. Mi hijastra está loca. A menudo tiene crisis histéricas y alucinaciones. Y una vez que la tarea de Elena terminara, o si empezaba a saber demasiado, como ahora, correría la misma suerte que Isabel: muerte por depresión y suicidio. ¡Maldito!, sisió Elena. Las lágrimas no eran de tristeza sino de rabia. Elena volvió a meter el documento en el sobre y lo guardó bajo su ropa, junto con el pendrive. Ahora tenía la tarjeta de memoria de Isabel. Necesitaba un dispositivo para ver su contenido. El ordenador de Javier estaba frente a ella. Su pantalla estaba oscura. Elena tocó el ratón. La pantalla se encendió, pidiendo una contraseña. Elena pensó intensamente. La fecha de nacimiento de Javier, incorrecta. La fecha de su boda, incorrecta.
Probó con la fecha de nacimiento de Lara. Acceso concedido. La pantalla se abrió. Pero no apareció el escritorio habitual. El ordenador estaba ejecutando un programa de monitorización de cámaras en tiempo real. Había 6 pequeñas pantallas que mostraban diferentes rincones de la casa. La mirada de Elena se clavó en la pantalla de la esquina inferior izquierda. Era la cámara de la habitación de Lara. En esa pantalla, Elena vio una escena que le hizo hervir la sangre. La puerta de la habitación de Lara estaba abierta. Alguien entró. Era Javier. El reloj digital en la pantalla marcaba las 2:15. Era una transmisión en directo. Javier no estaba pegando a Lara. Estaba haciendo algo mucho más cruel. Se sentó en el borde de la cama de Lara, que dormía, y sacó una máscara terrorífica de su espalda. La máscara de una anciana con el pelo revuelto y la boca ensangrentada. Javier se puso la máscara. Luego, sacudió suavemente el cuerpo de Lara. Cuando Lara se despertó y abrió los ojos, Javier acercó su rostro enmascarado al de ella mientras sostenía un gran cuchillo de carnicero que brillaba bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Lara, en la pantalla, parecía gritar, pero no salía ningún sonido del ordenador porque el volumen estaba silenciado. La niña pateaba las sábanas, retrocediendo aterrorizada hasta chocar contra la pared. Javier, detrás de la máscara, permanecía inmóvil, disfrutando del terror que había creado, plantando un trauma profundo en el cerebro de su propia hija. Elena se tapó la boca con fuerza para no gritar. Por eso Lara tenía miedo de su mamá. Javier la había estado aterrorizando cada noche, disfrazándose de una figura materna monstruosa, lavándole el cerebro para que creyera que su mamá era un monstruo que quería matarla. Elena no podía quedarse de brazos cruzados. Al diablo con el plan, al diablo con su propia seguridad. Lara estaba siendo torturada en ese mismo instante. Elena agarró un pesado trofeo de metal del escritorio de Javier. Iba a destrozarle la cabeza a ese desgraciado ahora mismo. Pero cuando se giró para correr hacia la puerta, oyó pasos en el pasillo, frente al despacho. No eran los pasos de Javier. Javier estaba en la habitación de Lara. Eran los pasos de los vigilantes de seguridad. Estaban haciendo la ronda por la casa. La luz de una linterna se filtró por debajo de la puerta del despacho, y desde la puerta de conexión con la habitación de invitados, se oyó la voz ronca de Sofía, que acababa de despertarse. ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Señora Elena? Elena estaba atrapada. Delante, los vigilantes. Detrás, Sofía. Y en la pantalla del monitor, Lara se enfrentaba sola a su pesadilla. Elena miró la ventana del despacho del segundo piso. Debajo estaba la piscina. No había tiempo para pensar. El esqueleto del drama estaba listo. Por favor, revise las emociones. Si está de acuerdo, escriba OK para comenzar el capítulo 1. Disculpe, esta es una frase automática del sistema. Ignórela. La historia continúa. Elena miró el trofeo en su mano, y luego la gran ventana de cristal. La única salida era saltar. Pero antes de que pudiera dar un paso, el pomo de la puerta principal del despacho giró. ¿Quién anda ahí?, gritó la voz de un vigilante. Elena retrocedió. Su espalda chocó contra el escritorio. Su mano golpeó accidentalmente el teclado. La pantalla del monitor se iluminó intensamente, mostrando el rostro enmascarado de Javier torturando a Lara. La puerta se abrió. El corpulento vigilante entró, seguido por Sofía, que corría desde la habitación de al lado con cara de pánico. ¡Atrápala!, gritó Sofía, señalando a Elena. Pero los ojos del vigilante no estaban en Elena. Estaban fijos en la gran pantalla del monitor detrás de ella, en la horrible escena de su jefe aterrorizando a una niña pequeña con un cuchillo. Hubo 3 segundos de un silencio tenso y escalofriante. «Se lo ruego», dijo Elena con la respiración entrecortada, levantando el trofeo como arma, pero mirando al vigilante con una súplica en los ojos. «Usted tiene una hija en casa, ¿verdad?». El vigilante se quedó quieto, mirando la pantalla, luego a Elena y finalmente a Sofía. Su rostro mostraba indecisión. «No escuches a esta loca. Atrápala o le diré al señor Javier que te despida», gritó Sofía, histérica. El vigilante suspiró. Su mano se movió hacia la porra de su cinturón. Elena cerró los ojos, preparándose para el dolor. Sin embargo, en lugar de golpearla, el vigilante retrocedió, cerró la puerta del despacho desde dentro y la bloqueó. Se giró hacia Sofía con una mirada fría. «Lo siento, señora Sofía», la voz del vigilante era grave. «Necesito el dinero. Pero no soy un monstruo». ¡Zas! Un certero puñetazo del vigilante dejó a Sofía inconsciente al instante. Elena abrió los ojos, boquiabierta, sin poder creerlo. «Rápido, señora», dijo el vigilante, señalando la ventana. «Salte a la piscina y corra hacia la puerta lateral. Yo sujetaré esta puerta si viene el señor Javier. Salve a la señorita Lara». Este era el punto de inflexión.
El despertar había comenzado. El agua de la piscina estaba helada cuando el cuerpo de Elena se zambulló en ella. El chapoteo fue amortiguado por la profundidad de la piscina, pero lo suficientemente fuerte como para despertar cada célula de su cuerpo. El frío punzante que le calaba los huesos silenció al instante el dolor de su sien y de su corazón. En el agua azul oscura, Elena no nadó para salvarse, nadó para renacer. Elena emergió a la superficie en el borde de la piscina, jadeando en busca de aire. Su cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por la adrenalina residual. Miró hacia la ventana abierta del despacho. A lo lejos, oyó los golpes en la puerta y los gritos de Javier desde dentro. El señor vigilante, su héroe inesperado, estaba arriesgando su trabajo, y quizás su vida, para darle tiempo. El instinto maternal de Elena le gritaba que subiera corriendo al segundo piso, derribara la puerta de la habitación de Lara y abrazara a la niña. Sin embargo, su nueva y fría lógica aplastó ese deseo. «No seas estúpida, Elena», le gritó su mente. «Si subes allí con las manos vacías, Javier te matará. Tergiversará los hechos. Dirá que te volviste loca y atacaste al vigilante. Y morirás absurdamente o te pudrirás en la cárcel. Y Lara quedará atrapada para siempre con ese monstruo». Para ganar esta guerra, Elena tenía que ser lo suficientemente fuerte como para abandonar el campo de batalla por un momento. Tenía que regresar no como una víctima, sino como una ejecutora. Elena salió de la piscina. El agua goteaba de su pijama empapado. No corrió directamente hacia la verja. Se escabulló por el lateral de la casa hacia el cuadro eléctrico principal. Sabía que Javier odiaba la oscuridad. Le hacía perder el control. Con las manos mojadas, Elena bajó el interruptor principal. ¡Clac! Toda la lujosa casa se sumió en la oscuridad total. Las luces del jardín se apagaron. Las luces de las habitaciones se apagaron. Las cámaras de seguridad se apagaron. La oscuridad lo engulló todo. Desde el segundo piso se oyó el grito frustrado de Javier. «Mierda. ¿Por qué se ha ido la luz?» «Vigilante. Revisa el generador». Era su distracción. Elena aprovechó el momento para correr hacia la caseta de seguridad de la entrada. La verja estaba cerrada, pero había una puerta pequeña al lado con la llave colgando. Un descuido del nuevo vigilante que le vino de perlas. Elena salió corriendo, descalza, por el asfalto de la urbanización desierta. Sus pies se rozaron, las afiladas gravillas le hirieron las plantas, pero el dolor solo la hizo más consciente. No dejó de correr hasta que se quedó sin aliento y encontró una tienda 24 horas en la carretera principal, a unos 2 kilómetros de la casa. La luz de neón de la tienda le deslumbró. El dependiente, medio dormido, se sobresaltó al ver a una mujer empapada, descalza y con la cara amoratada entrar en la tienda. Señora, ¿qué le pasa? ¿Quiere que llame a la policía o a una ambulancia?», preguntó el dependiente, asustado. Elena vio su reflejo en la puerta de cristal de la nevera. Tenía el pelo apelmazado, los ojos hinchados y los labios azules por el frío. Parecía patética, parecía destrozada. Pero entonces, Elena enderezó la espalda. Se secó el agua de la cara con el dorso de la mano. Su mirada cambió. Ya no existía la Elena llorona. Ya no existía la Elena que suplicaba el amor de un marido narcisista. La mujer del reflejo estaba muerta. «Necesito un café solo, bien caliente. Y, por favor, ¿podría prestarme un cargador de portátil un momento?» «Le pagaré el doble», respondió Elena. Su voz era tranquila, plana y penetrante. El dependiente se quedó boquiabierto, pero el aura de intimidación que emanaba de Elena le hizo obedecer. Elena se sentó en el rincón más escondido de la tienda. Sacó el portátil de debajo de su ropa. Por suerte, había tenido tiempo de envolverlo en una funda de plástico impermeable que había en el escritorio de Javier antes de saltar. Aunque estaba un poco húmedo, rezó para que la máquina aún funcionara. La pantalla se encendió. Elena suspiró aliviada. Inmediatamente insertó la tarjeta de memoria SD que había cogido de detrás del cuadro y conectó el pendrive con la grabadora de voz. Comenzó a copiar todo a la nube. Creó 3 cuentas de respaldo diferentes. Envió los datos a su correo electrónico personal, al de la oficina y al de sus padres. Una vez que los datos estuvieron a salvo, Elena abrió los archivos de la tarjeta de memoria que había dejado Isabel. Su contenido era mucho más aterrador de lo que imaginaba. No solo estaba el testamento, sino también un vídeo testimonial de Isabel, grabado en secreto antes de su muerte. En el vídeo, Isabel aparecía delgada y demacrada, con los ojos hundidos. «Si estáis viendo este vídeo, significa que ya estoy muerta. Javier falsificó mi firma para retirar un depósito a plazo fijo. Él también fue quien me hizo caer por las escaleras el mes pasado, provocándome un aborto. Me amenazó con matar a Lara si le pedía el divorcio. Por favor, quien encuentre esto, contacte con mi hermano Adrián.
Javier calumnió a Adrián hasta meterlo en la cárcel. Pero Adrián es el único que conoce la verdadera cara de Javier. Las manos de Elena se apretaron hasta que sus uñas se pusieron blancas. Javier no era solo un estafador y un maltratador de niños. Era un asesino a sangre fría. Había calumniado a su propio cuñado para eliminar a la competencia. Elena cerró el portátil. El plan en su cabeza se formó con precisión, frío y despiadado. No iba a llamar a la policía esa noche. Denunciar a la policía requería un proceso, un informe médico, y Javier tenía mucho dinero para sobornar a quien fuera necesario, como hizo en el caso de Adrián. Javier podría inventarse la excusa. Mi esposa está loca. No, Elena usaría un método más eficaz. Un método que cortaría las piernas del poder de Javier antes de que él pudiera dar un paso. El juicio social. Elena abrió un nuevo documento. Sus dedos danzaban sobre el teclado, tejiendo palabra por palabra. No era un desahogo lloroso, sino una cronología de hechos, afilada y precisa, acompañada de fotos del moratón de Lara, la grabación de las amenazas de Javier y el vídeo de la cámara que había grabado con su móvil en el despacho. Redactó un largo hilo para las redes sociales. El título: Detrás de las puertas de una mansión de lujo. La historia real de un padre que creó un monstruo para apoderarse de la fortuna de su hija. Aún no lo había publicado. Eso sería la bomba final. Ahora necesitaba un aliado. Buscó el nombre de Adrián Kusuma en Internet, el hermano de Isabel. Aparecieron noticias antiguas. Adrián Kusuma, absuelto y puesto en libertad condicional tras demostrarse su inocencia en un caso de malversación de fondos. Elena encontró el número de contacto del bufete de abogados donde Adrián trabajaba ahora. El hombre había reconstruido su carrera desde cero. Elena le envió un breve mensaje a ese número a través de una aplicación de chat. Hola, señor Adrián. Soy Elena, la nueva esposa de Javier Pratama. Tengo pruebas de que su hermana Isabel fue asesinada y de que Lara está siendo torturada ahora mismo. Necesito su ayuda para destruirlo sin dejar rastro. Un minuto después, los dos tics azules aparecieron. El teléfono de Elena sonó. El nombre de Adrián Kusuma apareció en la pantalla. Elena contestó. ¿Diga? La voz del hombre al otro lado sonaba grave y cautelosa. Señor Adrián, dijo Elena con frialdad, sus ojos fijos en la oscura calle fuera de la tienda. Prepare su mejor traje. Mañana vamos a montar un espectáculo que verá toda España. Pero antes de que Elena pudiera colgar, una notificación de noticias de última hora apareció en la pantalla de su portátil, aún conectado al internet de la tienda. Última hora. Un grave incendio arrasa la exclusiva urbanización de El Pinar. Una mansión de lujo ha quedado calcinada. El corazón de Elena se detuvo. Era la dirección de su casa. Javier no la estaba persiguiendo. Javier estaba quemando la casa. Lara. A Elena se le cayó el móvil de las manos. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, engullendo la densa noche. Las sirenas de los bomberos resonaban, mezclándose con los gritos de pánico de los vecinos. Elena corrió con todas sus fuerzas, ignorando el dolor agudo en las plantas de sus pies descalzos y ensangrentados. Los 2 kilómetros que había recorrido se sintieron como un maratón en el infierno. Al llegar frente a la verja de la casa, la escena que se encontró hizo que sus rodillas flaquearan. La imponente mansión, testigo mudo de su sufrimiento y el de Lara, era ahora solo un esqueleto devorado por lenguas de fuego gigantes. El calor abrasador le quemaba la piel del rostro incluso a decenas de metros de distancia. En medio de la multitud de vecinos y bomberos que lanzaban agua a chorros, Elena vio esa figura. Javier. El hombre estaba arrodillado en el asfalto, llorando y gritando desconsoladamente frente a un policía. Su ropa estaba ligeramente quemada, su rostro manchado de hollín, un disfraz de escenario perfecto. «Mi mujer estaba loca, agente, estaba deprimida», gritaba Javier. Su voz, ronca y convincente. Se encerró en la habitación con mi hija. Fue ella quien prendió fuego a las cortinas. Intenté derribar la puerta. Pero el fuego... Javier golpeó el asfalto, interpretando brillantemente el papel de un padre destrozado. La sangre de Elena hirvió. Javier no estaba de luto. Estaba celebrando su victoria. Había quemado la casa para eliminar todas las pruebas. La cámara de seguridad, el diario de Isabel y a sus ocupantes. Su intención era quemar vivas a Lara y a Elena, para luego reclamar el seguro y la herencia como único beneficiario, alegando un accidente causado por una esposa desequilibrada. Elena estuvo a punto de cruzar el cordón policial, de gritar que Javier era un mentiroso, pero una mano fuerte la arrastró hacia la sombra de un gran árbol junto a la oscura caseta de seguridad. Elena casi gritó, pero le taparon la boca de inmediato. «Shh, señora Elena, soy yo». Era la voz del vigilante de antes. El hombre corpulento jadeaba, con el rostro lleno de arañazos y polvo, y en sus brazos,
Envuelta en una chaqueta de seguridad demasiado grande, había una pequeña figura que temblaba violentamente. «Lara», suspiró Elena. Las lágrimas brotaron al instante. Agarró el pequeño cuerpo. Lara no gritó. La niña estaba en un estado de shock severo. Sus ojos miraban fijamente las llamas. Vacíos. Sus dedos se aferraban a la camisa de Elena con tanta fuerza que dolía, pero Lara no rechazó el abrazo de Elena. Por primera vez, Lara apoyó la cabeza en el pecho de Elena, buscando protección. «Saqué a la señorita Lara por la puerta de atrás justo antes de que rociara la gasolina», señora, susurró el vigilante, temblando. Fue el señor Javier. Él mismo roció la gasolina en la habitación de la niña. «Está loco, señora. Es un verdadero demonio». Elena abrazó a Lara con fuerza, besando su pelo que olía a humo. «Gracias, señor. Nos ha salvado la vida. Tenemos que denunciarlo a la policía. Allí», señora, dijo el vigilante, intentando levantarse. «No», lo detuvo Elena con firmeza. Miró a Javier, que seguía actuando a lo lejos, ahora siendo atendido por los sanitarios. «Mírelo, ya ha construido su narrativa. Si aparecemos ahora, tergiversará los hechos. Dirá que yo secuestré a Lara y quemé la casa. Tiene dinero, tiene contactos. En la comisaría de esta zona tiene conocidos. Entonces, ¿qué hacemos?» Un sedán negro de lujo se deslizó lentamente y se detuvo justo al lado de su escondite, en una zona no iluminada por las farolas. La ventanilla trasera bajó lentamente. Un hombre de rostro serio y gafas de montura gruesa los miró. Su rostro se parecía al de Lara. Los rasgos de la familia de su madre biológica. Adrián Kusuma, el hermano de Isabel. Subit, ordenó Adrián brevemente. Su voz era fría, pero sus ojos se humedecieron al ver a su sobrina a salvo. Elena miró al vigilante. «Usted viene con nosotros. Es un testigo clave. Si se queda aquí, Javier lo buscará y acabará con usted». Sin pensarlo dos veces, los tres subieron al coche. Dentro del vehículo insonorizado y con aire acondicionado, el ambiente contrastaba con el caos exterior. Adrián tomó a Lara en brazos de inmediato, abrazando a su sobrina con sollozos contenidos. «Perdóname, pequeña. Perdóname por haber tardado tanto». Elena se sentó en el asiento del copiloto, mirando por el retrovisor. Vio a Javier todavía fingiendo desmayarse frente a la ambulancia, disfrutando de la simpatía de los vecinos. Javier creía que había ganado. Javier creía que Lara y Elena eran ahora cenizas entre las ruinas. «Déjale disfrutar de su victoria esta noche», dijo Elena con frialdad. Sus ojos miraban fijamente a la figura de su marido, que se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor mientras el coche se alejaba. «¿Ya tienes las pruebas?», preguntó Adrián, secándose las lágrimas. «Todo», respondió Elena. Se palpó el pecho, donde el pendrive y la tarjeta de memoria estaban a salvo. Grabaciones de voz, vídeo de la tortura de la cámara, el testamento original de Isabel y su vídeo de confesión, y el testimonio del vigilante. Adrián asintió, apretando la mandíbula. «Ya he preparado un equipo de abogados y he contactado con los medios, pero no lo atacaremos por la vía legal habitual, que es lenta. Usaremos el mismo método que él utilizó para destruir a mi hermana». «El juicio público», completó Elena. «Exacto. Mañana por la mañana, cuando se despierte pensando que es un viudo rico y libre, nos aseguraremos de que toda España conozca su verdadera cara antes de que pueda dar un sorbo a su café». Elena sacó el móvil que le había prestado Adrián. Abrió el borrador del hilo que había preparado en la tienda. Añadió una última foto. Una imagen de la casa en llamas, tomada desde la ventanilla del coche. Editó un poco el texto. Prendió fuego a la casa para borrar sus huellas. Creyó que estábamos muertas, pero olvidó que el fuego no puede quemar la verdad. Javier Pratama. Se acabó el juego. Elena pulsó el botón de enviar. El coche negro se deslizó por la noche, llevándose a las víctimas que ahora se habían convertido en cazadoras. A lo lejos, el fuego todavía ardía. Pero el verdadero fuego, el fuego de la venganza de una madre, acababa de encenderse. Y esta vez, no habría agua que pudiera apagarlo. Esa mañana, el cielo de Madrid estaba gris, como si estuviera de luto por la tragedia que había golpeado a la familia del joven empresario Javier Pratama. El vestíbulo del hospital privado donde Javier estaba ingresado temporalmente se había transformado en una improvisada sala de prensa. Decenas de periodistas se agolpaban, las cámaras grababan, y los flashes de las cámaras deslumbraban. Javier estaba sentado en una silla de ruedas, vestido con una bata de paciente y con un brazo vendado, una herida leve que se había hecho intentando salvar a su familia. Su rostro estaba hinchado, lágrimas artificiales caían perfectamente por sus mejillas. A su lado, su madre, la señora Pilar, estaba sentada sosteniendo un pañuelo, sollozando dramáticamente, completando la farsa de madre e hijo. Yo no esperaba que mi esposa fuera capaz de algo así», dijo Javier con voz temblorosa.
frente a los micrófonos que le acercaban. Elena tenía un historial de depresión que ocultaba. Estaba obsesionada con mi hija, Lara. Anoche, cerró la puerta de la habitación con llave, roció gasolina y se llevó a mi única hija con ella. Javier bajó la cabeza. Sus hombros se sacudían violentamente. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Perdóname, Lara. Papá no pudo protegerte. La atmósfera era de un silencio lleno de simpatía. Algunas periodistas incluso se secaban las esquinas de los ojos. La señora Pilar acariciaba la espalda de Javier, mirando a las cámaras con una expresión de súplica. Por favor, recen por mi hijo y mi nieta. Y por favor, perdonen a mi nuera, que estaba enferma de la cabeza. En un rincón de la sala, Sofía, que se presentaba como su asistente personal, estaba de pie con rostro compungido, aunque sus ojos brillaban de triunfo. El guión funcionaba a la perfección. El público estaba de su lado. El seguro y la herencia estaban al alcance de la mano. Pero de repente el ambiente se enrareció. Uno tras otro, los móviles de los periodistas empezaron a sonar. El sonido de las notificaciones, una tras otra, sonaba como una orquesta desafinada. Al principio, solo uno o dos revisaron sus dispositivos. Pero en cuestión de segundos, el caos comenzó a desatarse. Los rostros que antes estaban llenos de simpatía se transformaron en sorpresa, confusión y luego en asco. Un periodista veterano de una cadena de televisión nacional levantó la mano, interrumpiendo el llanto fingido de Javier. Señor Pratama, su voz era fuerte y afilada. Dice usted que su esposa quemó la casa y murió junto a su hija. Javier levantó la vista, un poco confundido por el cambio de tono. Sí, por supuesto. Los bomberos todavía están buscando sus cuerpos. Entonces, ¿quién es la persona que está haciendo una transmisión en directo en la pantalla gigante del vestíbulo? El corazón de Javier dio un vuelco. Se giró para mirar hacia la televisión gigante de la sala de espera, que normalmente mostraba información del hospital. La pantalla ahora mostraba una noticia de última hora. El titular, en un rojo brillante, decía: Víctimas del incendio, a salvo. Testimonio en exclusiva de la esposa e hija del empresario JP. Y en la pantalla aparecía Elena, viva e intacta. Elena estaba sentada, erguida, en lo que parecía el despacho de un abogado. Su rostro estaba limpio, aunque se veía el moratón en su sien. En su regazo, Lara estaba sentada tranquilamente, sosteniendo una muñeca nueva. Soy Elena. La voz de Elena en la televisión sonaba clara y firme, resonando en todo el vestíbulo del hospital. Y esta es Lara. No morimos en el incendio. Escapamos de un intento de asesinato premeditado perpetrado por mi marido, Javier Pratama. ¡Mentira!, gritó Javier, presa del pánico, olvidando su actuación de pierna herida. Se levantó de un salto de la silla de ruedas. Es un montaje, es un deepfake. Apaguen esa televisión. Pero nadie le hizo caso. Los periodistas ahora apuntaban sus cámaras al rostro pálido de Javier. En la pantalla, el vídeo cambió. Ya no era el rostro de Elena, sino una grabación de una cámara de seguridad en blanco y negro. Se oyó una respiración contenida de todos los presentes en el vestíbulo. En el vídeo se veía claramente a Javier, sin máscara al principio, antes de entrar en la habitación de Lara. Sostenía un cuchillo. Se ponía una máscara de fantasma. Aterrorizaba a la niña. El audio original de la grabación sonó con fuerza. Recuerda, si esa mujer se te acerca, tienes que gritar. Si no, papá le cortará el cuello a tu muñeca. El vídeo cambió de nuevo. Esta vez, era la grabación de la confesión de Isabel, la primera esposa fallecida. Javier fue quien me empujó. Va detrás de la fortuna de Lara. El mundo de Javier se derrumbó en segundos. La simpatía se convirtió en una ira masiva. ¡Asesino!, gritó uno de los visitantes del hospital. ¡Psicópata!, añadió otro periodista. Javier retrocedió, tambaleándose. El sudor frío le empapaba el cuerpo. Se giró hacia su madre, pero incluso ella miraba la pantalla con la boca abierta. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Sofía ya había desaparecido, escabulléndose en medio del caos. No, esto es un malentendido. Yo solo estaba educando a mi hija, deliraba Javier, sus ojos buscando frenéticamente una salida. De repente, la puerta principal del vestíbulo se abrió de par en par. Elena entró, no a través de una pantalla. Entró en persona, acompañada por Adrián Kusuma y un escuadrón de policías uniformados. Los pasos de Elena resonaban con firmeza sobre el suelo de mármol, al ritmo del corazón de Javier, que latía cada vez más débil. Los flashes de las cámaras se dividieron entre un Javier aterrorizado y una Elena que se erguía como una diosa de la venganza. «Buenos días, cariño», lo saludó Elena con frialdad. Se detuvo a 3 metros de él, sin lágrimas, sin miedo, solo una mirada afilada que le atravesaba el alma. «¿Qué tal la actuación? Lástima que al público no le haya gustado el final». «Tú», gruñó Javier, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira.
Su máscara de marido perfecto se había hecho añicos. Su verdadera naturaleza, impulsiva y violenta, salió a la luz. ¡Zorra! Javier rugió y se abalanzó para estrangular a Elena. Olvidó que había docenas de policías allí. 2 agentes lo inmovilizaron con rapidez. Le retorcieron los brazos a la espalda y lo arrojaron al suelo. Su atractivo rostro besó el frío suelo del hospital. El clic de las esposas selló sus muñecas. «Soltadme. Soy Javier Pratama. Soy rico. ¿No sabéis quién soy?» Javier se retorcía, exactamente como la persona loca que él había acusado de ser a Elena. Adrián dio un paso adelante y miró a Javier, postrado y humillado a sus pies. «Sabemos quién es usted. Es el sospechoso de asesinato premeditado, violencia contra un menor, incendio provocado y falsificación de documentos. Y sus activos, a partir de este momento, quedan congelados». La policía levantó a Javier. Al pasar junto a Elena, Javier se giró. Sus ojos, inyectados en sangre, estaban llenos de odio. «Volveré, Elena. No vivirás tranquila», la amenazó. Elena esbozó una leve sonrisa. Acercó un poco su rostro y le susurró, lo suficientemente bajo para que solo él la oyera. «Guarda tus fuerzas para la cárcel, mi amor. Lara ya lo recuerda todo. Recuerda que fuiste tú quien empujó a su madre por las escaleras. Estás acabado». El rostro de Javier se volvió completamente blanco. Su secreto más oscuro había sido revelado. Sus piernas flaquearon hasta el punto de que la policía tuvo que arrastrarlo fuera del vestíbulo, acompañado por los abucheos de la multitud y los miles de flashes de las cámaras que inmortalizaban su caída. La señora Pilar, que hasta entonces había permanecido petrificada, de repente soltó un grito histérico y se desmayó en su silla, incapaz de aceptar que su hijo de oro era un monstruo, y que su fuente de ingresos había desaparecido. Elena se quedó en medio de la multitud, respirando hondo. El aire del vestíbulo del hospital, con su olor a desinfectante, le pareció más fresco que el aire de su antigua y lujosa casa. Un peso de 1000 toneladas se había levantado de sus hombros. Miró hacia la salida, donde el coche de Adrián la esperaba. Allí, Lara la estaba esperando. La guerra había terminado. La reina había ganado la partida. 6 meses después, el sonido del martillo del juez resonó en la abarrotada sala del tribunal, cerrando un oscuro capítulo del pasado con una sentencia inapelable, cadena perpetua para Javier Pratama, por el asesinato premeditado de Isabel y el intento de asesinato de Elena y Lara. Ya no había sonrisas encantadoras ni trajes elegantes. El hombre fue sacado de la sala, esposado, gritando y culpando a todo el mundo menos a sí mismo, hasta que el sonido de una puerta de hierro lo separó del mundo exterior para siempre. El karma no hizo las cosas a medias. Sofía, la falsa enfermera, fue capturada una semana después del incidente en el aeropuerto, intentando huir del país con joyas robadas de la caja fuerte de Javier. Ahora languidecía en una celda de mujeres, habiendo perdido su belleza y su libertad. Mientras tanto, la señora Pilar, la mujer que una vez miró a Elena con tanto desdén, vivía ahora sola en un pequeño y estrecho piso de alquiler. Los activos de Javier fueron confiscados por el Estado y devueltos a Lara como única heredera, dejando a Pilar sin un céntimo de pensión. Las últimas noticias decían que había sufrido un derrame cerebral leve por el estrés y que nadie la cuidaba. Pero a Elena ya no le importaba el destino de ellos. Para ella, no eran más que polvo del pasado, barrido por el viento. Esa tarde, la luz anaranjada del sol entraba por la ventana de la cocina de una casa sencilla en las afueras. Esta casa no era tan lujosa como el palacio de Javier. No había una gran piscina, ni columnas de mármol, ni vigilantes con cara de pocos amigos. Sin embargo, esta casa tenía algo que la antigua no poseía: calidez. Elena estaba cortando una manzana en la mesa de la cocina. Ya no llevaba los rígidos trajes de oficina. Vestía un cómodo vestido de flores. Su rostro parecía más fresco y lleno. «Mamá». Una alegre llamada vino del jardín trasero. Lara entró corriendo, descalza y con los pies sucios de tierra, llevando un dibujo. Sus mejillas regordetas estaban sonrosadas por el sol. Sus ojos brillaban de vida, muy diferentes de la mirada vacía y asustada de 6 meses atrás. «Mamá, mira, nos he dibujado», exclamó Lara con entusiasmo, mostrándole el papel a Elena. Elena cogió el papel y su corazón se llenó de calor al instante. ¿Recordáis el dibujo de la mamá mala con la boca negra y las manos largas que Elena encontró al principio? Ese dibujo había sido reemplazado. En este papel, Lara había dibujado a 3 personas bajo un sol sonriente. Lara estaba en el centro, un hombre con gafas a la izquierda y una mujer de pelo largo a la derecha. La figura de la mujer estaba dibujada con un vestido de colores y un gran corazón en el pecho. Debajo, escrito con ceras de colores, ponía «La nueva familia de Lara». «¡Qué bonito!». Cariño, la elogió Elena con sinceridad,
limpiándole una mancha de tierra de la mejilla. ¿Y quién es este de las gafas? El tío Adrián. Lara asintió con entusiasmo. Sí, porque el tío Adrián ha prometido que esta tarde nos llevará a volar la cometa. Justo en ese momento, sonó el timbre. Elena sonrió y fue a abrir. Adrián Kusuma estaba allí, con una bolsa de plástico con churros y una gran cometa en forma de águila. El hombre sonrió, un poco tímido pero con calidez. Durante esos 6 meses, Adrián no solo había sido el abogado que gestionó la devolución de los bienes de Lara, sino que también se había convertido en una figura protectora para ambas. Su relación avanzaba lentamente, con respeto, pero crecía con firmeza sobre una base de confianza. ¿Lista para volar ese águila?, le preguntó Adrián a Lara, que corrió a abrazarle las piernas. «Lista, capitán», exclamó Lara. Los tres se sentaron en el porche trasero, disfrutando del atardecer. Lara corría de un lado a otro persiguiendo la cometa que empezaba a elevarse. Elena estaba sentada en una silla de mimbre, bebiendo un té caliente, mientras Adrián se sentaba a su lado. «Se ha recuperado por completo», murmuró Adrián en voz baja, sin apartar la vista de Lara. «Gracias, Elena. Le salvaste la vida y el alma». Isabel estaría sonriendo al ver esto. Elena se giró para mirar a Adrián. «La salvamos los dos, Adrián. Y ella también me salvó a mí». Adrián deslizó su mano lentamente hasta que el dorso rozó la mano de Elena en el reposabrazos. Elena no retiró la mano. Dejó que el contacto permaneciera. Después de tanto tiempo con el corazón congelado por el trauma, empezó a sentir un cálido cosquilleo de esperanza. «¡Mamá! ¡Tío! ¡Mirad qué alto!», gritó Lara con alegría, señalando su cometa que danzaba en el cielo. Elena se levantó y se acercó a Lara. «Ven aquí, cielo. Se te ha vuelto a despeinar el pelo con el viento», dijo Elena con dulzura. Se produjo un momento de déjà vu. Al igual que al principio, Elena extendió la mano para arreglarle el pelo a Lara, pero esta vez no hubo gritos histéricos, ni un cuerpo que retrocediera temblando, ni miedo. Lara se quedó quieta, cerró los ojos y dejó que los dedos de Elena le peinaran suavemente el cabello. Cuando su pelo estuvo arreglado, Lara se dio la vuelta y rodeó la cintura de Elena con sus bracitos, abrazándola con fuerza. «Gracias, mamá», susurró Lara, hundiendo la cara en el vientre de Elena. «Te quiero mucho». Lágrimas de emoción rodaron por las mejillas de Elena, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Le devolvió el abrazo, besando la coronilla de la niña que ahora era oficialmente su hija, por ley y por corazón. «Y yo a ti, Lara. Para siempre». En el cielo que empezaba a oscurecer, apareció la primera estrella, brillando intensamente, reemplazando la oscuridad de las noches pasadas. La tormenta había pasado. La casa infernal había ardido hasta los cimientos y de sus cenizas había resurgido una pequeña familia llena de amor. Elena sonrió. Esto no era el final de la historia. Era el comienzo de la vida de verdad. Oh, fin.